tardes a todos. Miren, pensé que íbamos a hacer incluso menos porque yo creo que fue un lapsus que olvidé que hoy es la primera cena para los que somos judíos, y para mí, para mis correligionarios de Pesa, que traducido al español es la Pascua. Por cierto, la última noche de Cristo fue una cena de estas, que en donde se hace una serie de cuestiones muy ordenadas, por eso se le llama el orden a esta cena. Primero esto, luego aquello, los más chiquitos hacen preguntas, se les esconde un pedacito de la matzá, que es como el pan que podemos comer en estas fechas, y si lo encuentran se les da un regalito. Es una fiesta normalmente alegre. Y sin entrar en cuestiones históricas, es la fiesta de la libertad, de donde se liberan de la esclavitud de Egipto. Pues realmente en estos momentos, tanto como judío como mexicano, no estoy viviendo mucha libertad, francamente, pero pues igual siempre tenemos el anhelo de la libertad total. Entonces, quizá por eso se me olvidó, yo creo. Pero bueno, por eso la clase va a ser un poco más corta, pero y por otra razón, porque la importancia de la obra de la que voy a hablar hoy, que probablemente sea la obra más conocida en toda la historia de la música, a menos que algo muy moderno de lo que no tengo noción. En alguna época se hablaba de Yesterday de los Beatles, hoy probablemente algo de Taylor Swift o no sé, alguien de estos pudiera vender más, pero ¿quién no conoce sobre todo las cuatro primeras notas de la Quinta Sinfonía de Beethoven? Eh, todos, inclusive los que no quisieran, la hemos escuchado de muchas formas, en comerciales de televisión, de radio. Yo recuerdo, bueno, en el cine no se diga. eh, Recuerdo, por ejemplo, una comedia muy simpática hace muchos años con Shirley MacLaine, que se llamaba La señora y sus maridos, se casaba con puros hombres pobres que se hacían riquísimos, pero luego se morían. Y uno de ellos era un pintor eh, francés que lo hace muy cómico también, Paul Newman, y él inventa una máquina que golpea tambores o hace diferentes ruidos de percusiones y la máquina pinta en lugar de él. Pero a ella se le ocurre, porque ella además es la que le sugiere a todos los maridos, le dice, ¿por qué no pones buena música? Y pone la quinta de Beethoven. Eh, Creo que es como yo mejor la conocí y realmente eso fue lo que me dio mucho interés. Eh, Era yo un niño cuando había un anuncio de la cerveza Corona, no sé si existe todavía, creo que sí, la Corona Extra. Eh, y decía, se sonaban las notas y decían, esta es la quinta, sí, la quinta vez que Corona ha ganado no sé qué premio. Eh, en Naranja Mecánica, cuando tocan para saltar, pues son los golpes de la novena, de la quinta, perdón, que junto con la novena, por supuesto, y quizá la heroica, la tercera, son las más famosas, no necesariamente las mejores, porque todas son excelentes, sinfonías de Beethoven, pero esta tiene un carácter muy especial y tiene algunas características y muchas leyendas, algunas ciertas, otras no tantas. Dicen que el ta 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 tan que Beethoven dijo es el destino llamando a mi puerta. Miren, Beethoven se tarda mucho en componerla porque al mismo tiempo está componiendo muchas otras obras. Si recordamos, es Opus 67, creo que sí, Opus 67. La sexta es Opus 68.
Y yo siempre, para ubicarme en los opus de Beethoven, me voy a los cuartetos. Está entre los tres opus 59 dedicados a Razumovsky, que son los primeros de los intermedios, y entre el opus 74, el cuarteto arpa. Quiere decir que es, ¿qué época de Beethoven? De 1804 a 1808, tiene entre 34 y 38 años, que yo creo que en esa época equivale a los 70 medios o altos de ahorita, en donde se asoman las sombras de la muerte ya. Y entonces, eh, Beethoven cree que ya no le queda mucho tiempo. Se está dando cuenta que su sordera va increciendo hacia una sordera total, irreversible y avanzando rápidamente. O sea, no está pasando, además, muchos problemas familiares con su sobrino y demás. Eh, entonces, no está pasando por una buena época, pero es una época creativa maravillosa. Imagínense qué tan creativa que el estreno que viene siendo hasta el 1808, por supuesto, en Viena, dirigida todavía por Beethoven, que tenía la suficiente audición para poder dirigir. Ya para la novena, la anécdota es que él no escuchó el aplauso al final, y cuando se voltea y ve a toda la gente eufórica, pues se pone muy contento. Eh, pero en la quinta, la, contra lo que se debiera pensar, no fue un exitazo. ¿Por qué no fue un exitazo? ¿Y cómo se hizo un exitazo? No fue un exitazo porque fue un programa larguísimo. Creo que además se descompuso la calefacción del teatro y por lo tanto no había absolutamente ningún, o sea, estaba muy, muy frío. Y fue un programa que duró 4 horas, con 4 estrenos que quedan para la historia. Quizá el menos conocido, que no hemos dado en clase y que vale la pena, es una canción, O Pérfido, y dos sinfonías. Tocó en primer lugar la siguiente, la sexta, la pastoral, que es bastante más larga que la quinta. Luego tocó Pérfido. Luego tocó la maravillosa, que es el borrador, les he dicho varias veces, de la novena, que es la Fantasía Coral Opus 80, y termina precisamente con la quinta sinfonía, cuando la gente ya estaba muy cansada y con mucho frío. Y pues les gustó, pero hasta ahí. ¿Quién fue el que se dio cuenta de toda la genialidad, la potencia, eh, digamos que tiene algo tan inspirador que yo diría es difícil no conmoverse ante la quinta sinfonía de Beethoven? En especial, no solamente el principio, evidentemente. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, una vez, por alguna razón estábamos entrando tarde al cine y era una película buena para esa época sobre los alumnos de arte en Nueva York, pero pues con la intención de salir en Broadway, no de música clásica, mucho menos, pero también veían música clásica. Y justo estoy entrando en la escena en la que el maestro está molesto y les está explicando lo que es arte y les pone algo que es maravilloso, que es el final del tercero y principio del cuarto movimiento, que es evidentemente yo creo que el propio Beethoven así lo marca. Esto ya lo había hecho Haydn antes en la Sinfonía de los Adioses. Si se acuerdan, se llama de los adioses porque se van saliendo los instrumentos que ya no van a tocar, una puntada típica de Haydn, que había sido maestro de Beethoven. Eh, pero aquí, eh, en el cuarto movimiento,
ya no hay pausa. Ya ven que en varias sinfonías estamos esperando, ¿habrá o no habrá pausa? Ahorita que estaba yo caminando, tuve la oportunidad de escuchar algunos documentales que, pues, datos nuevos que valgan la pena, que un discípulo de Beethoven, Schindler, y luego biógrafo, dijo que esos cuatro golpes son los cuatro golpes del destino. Parece que Schindler era bastante mentiroso y que eso nunca lo dijo Beethoven. Entendiendo a Beethoven, yo creo que él no se expresaba con ese tipo de cosas, ¿no? Es como los que dicen que la tercera empieza con dos golpes del destino. No es verdad para mí. O sea, se me hacen jaladas, francamente, por no decir otra palabra. No estoy de acuerdo en nada. No necesita esta música tan maravillosa de esas leyenditas infantiles. Bueno, pero pues eso las ha hecho tal vez más poco. Eh, Otra anécdota que ya no sé si es verdad o no es verdad. Antes la BBC era una estación que representaba como la veracidad y la libertad, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial. Hoy ha cambiado mucho, pero antes era importantísima la BBC, era famoso que todos los oprimidos por los nazis trataban, obviamente bajo pena de muerte, así que muy a escondidas, escuchar a la BBC de Londres, porque daba las verdaderas noticias de los avances aliados. Y eh, la BBC dice, pero parece que tampoco es cierto, que en clave Morse, que en ese entonces lo más parecido a la informática de hoy, era la clave Morse, que era para los telegramas, básicamente telégrafos, telegramas, telex. Y los tres sonidos cortos y uno largo, ta, 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 quiere decir la letra, en mi época le llamaban la B labiodental, la B chica, la B de vaca, la B, hoy le dicen muy a la española la V, pero a eso me refiero, a esta letrita que ¿qué representa? Acuérdense de Churchill, la victoria. No necesita estos adornos que yo creo que son ficticios, esta maravillosa sinfonía. Miren, déjenme ver qué otros datos antes de arrancarnos. Y ahorita les voy a decir, bueno, miren, ¿a quién se la dedica? Nada más como dato curioso, al propio Razumovsky. Se lo dedica a dos. Algo que hoy también que yo no sabía es que, ¿se acuerdan que antes Televisa tenía como contratos en donde a ciertos actores y actrices, y quizá gente de noticias, les daban un sueldote? Exacto. Les daban un sueldote y tenían que hacer lo que se les ordenaba, o varias telenovelas, o ninguna, o lo Beethoven fue el primer músico así freelance que lo consiguió. Sus patronos le daban dinero. Acuérdense que Beethoven nunca tuvo verdaderos problemas económicos, ni era, tuvo muchas desgracias, pero no económicas en su vida. Eh, entonces, eh, eh, se la dedica tanto a Razumovsky, que si recuerdan era el embajador ruso en Viena, y también se la dedica a uno de sus mayores amigos, patrocinadores y demás, Lobkowitz. Eh, bueno, ¿quién convirtió esta obra en un verdadero éxito? Una persona además muy influyente en su tiempo, de quien ya hemos hablado en clase. Yo diría que un todólogo,
porque no solamente es literato, un gran literato, sino que habla de música, es ensayista, un hombre cultísimo, un hombre de luces sin duda alguna, que es E.T.A. Hoffman. Él captó inmediatamente la grandeza de esta sinfonía. Otra cosa que tiene es que con estos cuatro golpes reúne tres de los cuatro movimientos, tal vez salvo el segundo movimiento, que para mi gusto es el mejor de la sinfonía, quizá el menos conocido, pero bellísimo. Oigan, la belleza del segundo movimiento es verdaderamente de lo mejor que sinfónico de Beethoven, junto con, yo diría, con el tercero de la novena y quizá el, el segundo de la pastoral. Bueno, como me decía el violinista Luis Antonio Martínez, que le preguntaba yo, ¿qué sinfonía de Beethoven te gusta más? Me decía, la que esté tocando. Son maravillosas las nueve. Y quizá yo las considero no del tamaño de los cuartetos, pero eso no les quita lo grandioso. A diferencia de las 41 sinfonías o las más de Mozart o las más de 100 de Haydn, ¿en qué destaca Beethoven o por qué son diferentes? O las 9 de Schubert, quizá son mucho mejores musicalmente cualquiera de ellos tres. Sin embargo, la fuerza, lo romántico, aquí sí Beethoven es ya plenamente romántico, pero no solamente es romántico, yo diría es un romántico enojado. Tenía de qué. O sea, no me puedo imaginar una mayor desgracia que ser músico sordo. Ha de ser terrible. Simplemente pónganse en el papel, perder un sentido, pero además de el que uno, no es que ame, uno es apasionado de ese sentido y perderlo, pues la verdad que mala suerte y qué motivos para estar enojado, para estar de mal humor, que era el estado natural de Beethoven. Eh, entonces, les decía yo, si recuerdan, la novena se basa en un texto de Schiller, en una de cuyas frases dice todos los hombres son hermanos. Entonces, obviamente esta obra es prohibida por los nazis, pero creo que esto no lo he platicado en la clase virtual, o puede que sí, sí, porque seguramente ya di la quinta. Eh, Solamente los nazis se atreven a utilizarla una vez. ¿Cuál fue el punto de cambio en la Segunda Guerra Mundial para los nazis? Obviamente la derrota en Stalingrado, que no la querían anunciar eh, en Alemania, sino creo que la anunciaron hasta como 6 meses después, y cuando Goebbels está hablando en el radio, tocan el segundo movimiento de la quinta de Beethoven. Ya desconozco las razones, pero bueno, eso parece que sí es un hecho comprobado históricamente. Bueno, ¿qué más les puedo platicar de de la quinta? Eh, mm, en esa época, ya les platiqué desde la vez pasada, bueno, que yo también en literatura, obviamente en muchas obras, yo les platiqué de Resurrección de Tolstoy. Eh, Está trabajando además en Fidelio, en los cuartetos Razumovsky, por eso tarda 4 años. No es que tarde 4 años, va haciendo a ratitos, digamos, eh, y avanzando de a poquitos. Pero es una obra que, bueno, la partitura, no sé si les platiqué la vez pasada, creo que sí, que la partitura, bueno, también está trabajando en el bellísimo cuarto concierto para piano, quizá mi favorito,
y también en la Misa de Gloria, que también les debo las misas cortas de Beethoven, que son bellísimas. Y yo creo que daré alguna vez otra de la Misa Solemne, la gran Misa de Beethoven. Eh, pero ya ven que era una familia muy adinerada, la familia Mendelssohn en Berlín, y ellos tenían la partitura original de la quinta de Beethoven, seguramente la compraron en alguna subasta, quién sabe dónde. El papá de Félix era banquero y la donaron a la biblioteca de Berlín y a pesar de los bombardeos y de la destrucción de Berlín se conserva. A quien le tuviera interés de ver eso, pues ahí está. A mí realmente no, esas cosas no me emocionan. Cuando estuve en Salzburgo y todo era de Mozart, que la casa y que, pues realmente prefiero oír su música. Eh, pero hay gente que sí le gusta, o sea, me gustan mucho los museos, pero para aprender, no para ver cómo vivían. Eh, no sé. Y además, les puedo asegurar, seguramente va de pasar lo mismo en Bonn, no conozco Bonn, pero ha de pasar lo mismo que en Salzburgo con Mozart. Ha de haber chocolates Beethoven y muñequitos de Beethoven y postales de Beethoven. Y, francamente, qué flojera. Y muchos traen regalitos de Beethoven o de Mozart. Bueno, eh, ¿qué más? Er, er, mm, bueno, de allí a su éxito ha sido constante y permanente. Ahora, hoy lo voy a hacer realmente como normalmente no se hace. Por su corta duración, creo que ahorita les digo, debe durar como media hora, cuando mucho. Y no voy a darle más que una sola versión. ¿Y por qué? ¿Por qué la dos? Miren, no sé si estará mi tocayo Pérez Barona, pero recuerdo la vez que la escuché en vivo que más me emocionó. Fue con Lorín Massel, bueno, allí en México, en la Sala Nesa. Y fui con mi tocayo y me acuerdo que estábamos fascinados, verdaderamente fascinados, porque aunque yo la había oído muchas veces en grabación y probablemente también en vivo, jamás la había oído así. Inolvidable, ¿te acuerdas, tocayo? ¿Y qué nos dijeron? Nos dicen, era por los 90 altos y dicen, ya suena el siglo XXI. Pues sí, ahora ya ha entrado el siglo XXI, que pues es diferente a como uno se lo esperaba, cuando menos yo, bastante más conflictivo de lo que uno quisiera. Yo lo veo un poquito hasta medio como loco, pero quizá no tengo la perspectiva para entenderlo bien. Bueno, el caso es que nos dije, eh, ahora ya bien entrado el siglo XX, con un director extraordinario que es Franz Welser, seguramente con la orquesta de Cleveland. Sería muy interesante, a ver, en otra ocasión, sería muy interesante ponerla dos veces, cuando menos, y comparar. Me encantaría escuchar si es que ya está grabada la versión de Petrenko con Berlín, ha de ser extraordinaria también. Pero es música que con un patrón relativamente sencillo que son estos cuatro golpes, en tres de sus cuatro movimientos. También otra cosa que hace es que en el cuarto retoma el tercero, como Schubert hace con La muerte y la doncella, por ejemplo, si recuerdan. Bueno, otra cosa interesante es que, eh, ya les dije, no va a haber pausa entre el tercero y el cuarto. Y
Inclusive a mí me costaba mucho diferenciar los movimientos de la quinta. No sé si ahorita todos pueden recordar cómo empieza el segundo, el tercero y el cuarto. No es tan fácil, sobre todo, pero van a oír en el cuarto yo les diría que es bien tocado, es tan luminoso que ciega. Es una maravilla. Es quizá, eh, ya ven que a veces les hablo de amaneceres. Bueno, aquí les estoy hablando de algo como bíblico. No va a salir una luz que debe de quemar si está bien tocado, que yo creo que sí lo va a hacer Franz Wilhelm cuando empiece el cuarto movimiento. Y empieza como emocionante y un crescendo y de repente, wow. Y luego también, esto de por sí lo hace Beethoven. El final, el mero final, entre juguetón que finta, es una verdadera delicia. Entonces vamos a deleitarnos con la quinta sinfonía de Beethoven, opus 67. Ahorita rechecamos va a ser el último concierto dedicado a Franz Welser Hermoso.
Pues espero tener algún día la oportunidad de escuchar a Franz Wesley Moss en vivo. A qué jovencito se ve aquí todavía. Bueno, la verdad, así en una palabra, lo que les puedo decir de esta quinta es que estoy verdaderamente conmovido. Creo que nunca la había yo escuchado tan perfecta, tan... No puedo decir que había partes mejores o peores porque todo estaba hasta arriba siempre. El equilibrio, la potencia, la interpretación, la profundidad, la filosofía, o sea, los sentimientos que, o sea, la emoción que produce este señor. Esa entrada del cuarto movimiento, ese final, bueno, cómo nos lo hace, ¿no? No hay crítica, igual algunos pocos comentarios porque no hay mucho que comentar. Eh, sí les voy a comentar una travesura, pues al fin es lo bueno que no sea una clase secuencial. Miren, cuando venía yo escuchando uno de los documentales de los muchísimos que existen de la Quinta Sinfonía, hasta me sentí muy orgulloso porque es, si no mi favorito, de mis favoritos. Y lo saben muy bien algunos. Carlos Kleiber, la citan como la referencial, yo también consideraría otra más, que es la de Wilhelm Furtwängler, que de los cinco grandes, digamos, de la generación anterior a Kleiber, que a mí me tocaron ya como por las colitas de eso, eh, a mí el que más me gusta es Furt. Eh, entonces, yo creo que el jueves, y se me hace que le he dedicado muy poco a la quinta, y además la disfruté muchísimo, espero que ustedes también. Entonces, el jueves, si les parece, voy a tratar ojalá que las encuentre. Mañana mismo te digo, Esteban, si encuentro la quinta con Furtwängler, que además hay varias versiones, luego yo hasta había varias versiones, eh, y cada una es diferente, las de la guerra son bien diferentes a la postguerra. Eh, y la de Carlos Kleiber, que no recuerdo yo, pero pues sí dice que sí se grabó, acuérdense que desgraciadamente grabó muy poquito Kleiber, pero son dos, creo que nadie se va a oponer a volver a escucharla aquí. Les platico así brevemente. Al principio como que sentía hasta poco matiz, pero no, lo que luego me di cuenta es que siempre está hasta arriba. Eh, Muchos compositores, eso no se los comenté, han repetido el tema, a veces de una manera muy obvia y de otras no tanto. Por ejemplo, escuchaba una obra de Manuel de Falla que es el ta 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 tan, o hay otra canción en ruso bellísima de Rachmaninoff, también que está el ta 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 tan, que Brahms lo usa en la primera y fíjense qué interesante. Eh, Como les digo, aprender de esto, hoy me sentí muy ignorante en dos cosas. En primer lugar, y me pasa horrible en los conciertos cuando tocan algo que no dicen qué es y todo el mundo se me queda viendo como que yo debiera saber, no, esto no sé qué es, me parece que es Fritz Kreisler, pero no estoy seguro. Conozco la melodía, creo que a mi papá le gustaba, a mí se me hace un poquito dulzón, pero es muy, digo, nada que ver. Después de la quinta, yo lo que quería era ver a quién paraba. O sea, como que no hacía falta postre, pero en fin, para mí. Bueno, ¿quién más lo usa? Brahms en la primera, ¿se acuerdan cómo desmenuzamos la primera? Pues yo la verdad no noté nada de la quinta. Está la novena, evidentemente, en el cuarto movimiento, pero de la quinta, no, no, si alguien la nota. Algo que escribí también es que la sinfonía es tan magnífica tocada así y en general, que no podía ser más larga, es demasiado excitante para ser más larga, no podía durar como la novena, es evidente por qué. Eh,
algo tiene, ¿saben en dónde noto lo clásico de Wells Hermoso? En ningún momento nos lleva a estados cuasi locura, que a veces algunos se van un poquito, hasta se pasan. Además de que tiene un gran control de la orquesta y un equilibrio que me dejó, oí cosas que nunca había escuchado, impresionante. Pero además, eh, creo que también retrata muy bien, como les digo, el siglo XXI, ahorita les explico. Pero más que la locura, como que lo que da es la protesta, el enojo, digamos, la indignación de todo. Eh, Luego lo marcial del segundo movimiento, digo, todo es dulcísimo, pero lo marcial lo hace bellísimo. Es como tensión, pero no causa miedo cuando va subiendo. Tarán, tarán. Luego es atropellado y crudo como Beethoven, eso sin duda. Y el final del segundo movimiento, ¿se acuerdan cómo va? Tararán, 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 tararán. Es como una sinfonía alpina en cortitito, se me hizo divino, de Richard Strauss, que es bellísima, si alguien recuerda esta sinfonía. El tercero, les digo, no recordaba yo, miren nomás, que de veras hacía mucho que no lo escuchaba, que tiene una fuga bellísima en el tercer movimiento y otra vez el ta ta tan, es lo mismo que ta 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 tan. Ahí está lo repetido. Eh, Luego, eh, en general, la interpretación de Welser Most es rápida, pues eso es lógico del siglo XXI, es el siglo del Twitter. Entonces, todo es muy rápido y desgraciadamente bastante superficial, ¿no? Luego, en el cuarto, pues ya que podía yo poner, pues es difícil de superar. O sea, estoy pensando si la de Furt o la de Kleiber pueden superar eso. También van a ser magníficas. Y no es que, acuérdense que no son olimpiadas, ¿eh? Esto es mi competencia, es a veces uno, a veces el otro, todos son magníficos. Difícil de superar todo el tiempo, o sea, todo el tiempo estuvo al 100%. Él me encantó porque todavía, digo, qué manera de dirigir y qué joven está, y me pareció un señor muy modesto, hasta tímido. Eh, pues ya también esto se los dije, pues yo quería ver a quién paraba, o sea, quién era el gran. A mí me fascinó el clarinete, pues, todos estuvieron grandes. Bueno, pues con esto yo acabo.